hora de la mañana nos acompaña ya Fernando Cabascango, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, comisión que ha terminado ya su parte de la investigación del caso Pandora Papers y que ha elaborado un informe con 6 recomendaciones que leíamos antes de ir a la pausa. Asambleísta, muy buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. Buenos días, gracias por la invitación. Estamos siempre prestos aquí para seguir informando las actividades que venimos desarrollando a nivel de la Asamblea Nacional. Gracias y un buen día a todos y todas. Bien, gracias más bien a usted por el espacio en su agenda. Partamos hablando del informe del caso Pandora Papers. Desde su punto de vista, ¿cuáles cree usted que son los argumentos de peso, los argumentos más sólidos de este informe de la comisión que usted preside para concluir que el presidente de la República incumplió el mandato de la consulta popular que prohíbe que candidatos tengan inversiones en paraísos fiscales? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que el informe es claro, se tiene pruebas contundentes, digamos, de que el presidente estaría vinculado en empresas offshore o paraísos fiscales, y eso se lo tiene por medio de las pruebas que se han generado a partir de las actas de transferencias, digamos, de estas empresas, las jurídicas de estas empresas, pagos de impuestos y también de análisis que se hace de empresas Panamá de documentos que se encuentran en el Ecuador. En base a eso, justamente se termina con estas conclusiones y recomendaciones. Aquí me parece importante resaltar por muchos criterios que se han generado en este momento a nivel de la opinión pública. Me parece que no se está leyendo bien la primera recomendación. Creo que hay muchas interpretaciones que se dan para generar varios criterios, pero que especialmente nacen de esa ausencia del presidente de la República, Guillermo Lasso, y su familia a la comparecencia que tenía que hacer de la Comisión de Garantías Constitucionales, en donde podía brindar información y aclarar justamente esta vinculación que hace el consorcio de periodistas de investigación relacionados a los Pandora Papers. Me parece que el presidente de la República logra entender que en la Constitución del 2008 se rompe una estructura y ya no se habla de poderes, se habla de funciones y la obligación que tienen todos los funcionarios de brindar información y comparecer, de ser el caso ante el organismo de la Asamblea Nacional. Me parece que ahí es importante recalcar esa ausencia del presidente que obstruyó este proceso de investigación y que hoy quieren justificar argumentando que el informe no tiene validez. Sí, yo coincido con usted. El presidente de la República tenía la obligación de comparecer a la Comisión de Garantías Constitucionales, sobre todo luego de comprometerse en una entrevista en cadena nacional a hacerlo. Dijo que no tenía ningún problema en acudir y finalmente lo que envió fue una carta. Cuando un presidente de la República se compromete a hacer algo, tiene que hacerlo porque la palabra del presidente de la República es superlativa, es importante, y acá el presidente no lo ha cumplido. Pero, asambleísta, usted ha hablado de pruebas contundentes en contra del presidente de la República. ¿Me podría mencionar alguna en la que se evidencie que él, al inscribir su candidatura, seguía manteniendo inversiones en paraísos fiscales, que creo que es el meollo del asunto, el centro de la discusión? Bueno, eso es justamente lo que genera la información a partir, como digo, de las actas de transferencias. Ahí hay algunas respuestas y por eso dentro de las recomendaciones también es el pedir el Pleno de la Asamblea Nacional como máxima instancia de este órgano colegiado en la comparecencia del presidente para que pueda brindar esa información y se pueda contrastar sobre cuáles son las documentaciones que ellos pueden
tener y justificar justamente para desmentir este tema. Les planteamos de las actas de transferencias porque eso está dentro del informe y cuenta también como respaldos de este proceso. Transferencias de quién a quiénes y cuándo. Eso es importante conocer, asambleísta. Bueno, el mismo presidente Guillermo Lasso ha dicho que tenía offshore y ya que ya no lo tiene. Que se deshizo, dijo, sí. Sí, pero la pregunta es, ¿qué se hizo con esas empresas? Ah, ok. Bueno, todos sabemos que la consulta, más bien la ley que aplica a la consulta popular del 2017, no solamente pide que los funcionarios o el funcionario, sino también familiares puedan tener esos paraísos fiscales. Entonces, ahí la pregunta que necesitamos que el presidente venga al Pleno de la Asamblea Nacional y aclare es justamente qué se hizo con esos con esas empresas. Entonces, eso lo... Y lo otro, me parece que no están teniendo lecturas claras dentro de los análisis. La conmoción social no es algo que lo determine la Comisión de Garantías Constitucionales, y ahí cabe recalcar esto. El mismo presidente Guillermo Lasso ha usado la conmoción social para justamente el estado de excepción en el que nos encontramos. La misma Asamblea Nacional menciona la conmoción social para justamente pedir a la Comisión de Garantías Constitucionales se investigue el caso denominado Pandora Paper. Yo creo que ahí hay una equivocación de pensar que desde la comisión o desde bancadas de la comisión se quiere desestabilizar al gobierno o más. Yo creo que ahí hay que tener... Y me parece que los analistas políticos no están leyendo bien el informe, no están revisando bien cuáles son esas recomendaciones. La destitución o para aplicar el artículo 130 habla de conmoción social y crisis política. No estamos en dos cosas diferentes, o sea, y no estamos en una crisis política. Y ahí ya adelantarse criterios de muchos, incluso del mismo oficialismo, me parece que ellos mismos están amplificando algo que la Comisión no lo ha dicho, porque la ausencia del presidente al no aclarecer a no comparecer ante la comisión y de ser el caso porque como el informe no es vinculante, de ser el caso que el Pleno de la Asamblea Nacional apruebe este informe y la ausencia del presidente del Pleno de la Asamblea pueden cambiar los escenarios políticos, ya que no hay que olvidarse. En la nueva estructura de Estado se genera dos poderes: el público, en donde estamos todos los funcionarios del Ejecutivo, Legislativo y más, y el poder ciudadano. O sea, el poder ciudadano quien juzgue, porque es a quien nos debemos los funcionarios públicos, será quien juzgue la ausencia del presidente de no poder brindar información para aclarecer justamente este vínculo mediante la publicación de los denominados Pandora Paper del consorcio de periodistas. Usted ha dicho algo muy importante, asambleísta Cabascango. La conmoción social no la define la Comisión de Garantías Constitucionales, no la definen los periodistas, la define la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, por ejemplo, asegura que la conmoción social implica la real concurrencia de acontecimientos de tal intensidad que atenten gravemente en contra del ejercicio de los derechos constitucionales, la estabilidad institucional, la seguridad, que es en lo que se han enmarcado los últimos estados de excepción en cárceles y calles, y la convivencia normal de la ciudadanía. En segundo lugar, los hechos que configuran una situación de grave conmoción interna deben generar una considerable alarma social. Estos hechos de manera frecuente suelen ser reportados por medios de comunicación. Dicho esto, la Comisión de Garantías Constitucionales considera que lo encontrado en el marco de la investigación del caso Pandora Papers se enmarca en lo que acabo de leer. Y podemos ver las reacciones que se han generado a nivel del informe. Yo creo que
se enmarca dentro de lo que se ha leído. Pero vuelvo y repito, la moción interna no quiere decir o no completa lo que determina el artículo 130, que es acompañar la crisis política. Ahí me parece que se está haciendo una lectura equivocada de cuál ha sido la decisión de la comisión. Más bien, desde la comisión se genera una hoja de ruta para que se pueda continuar con esta investigación y justamente aclarecer que algo que debe ser no solamente de interés y el más interesado debe ser el presidente Guillermo Lasso, okay, sino también todos los y las ecuatorianas, que es aclarecer ese vínculo que con los paraísos fiscales o con empresas offshore del presidente Guillermo Lasso. Creo que ese es el meollo del asunto, más allá de en este momento estar hablando de destitución, juicios políticos del presidente. Nosotros lo que hemos hecho es una hoja como recomendación, una hoja de ruta, ya que ni el presidente Guillermo Lasso como funcionario público ha comparecido ante la Comisión de Garantías Constitucionales. En el caso de algunas instituciones se han negado a brindar información y comparecer ante la comisión. En ese sentido, nosotros lo vamos a aplicar y por eso otra de las recomendaciones también es esta. Ante estas instituciones, estas autoridades de estas instituciones, vamos a continuar aplicando el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el caso que insistan en no brindar información, una recomendación de un juicio político a todas estas autoridades, porque se han blindado y con el argumento de información secreta y ultra secreta sobre la información del presidente Guillermo Lasso, no han facilitado ninguna documentación y ahí es grave porque si bien es cierto se garantiza el tema de la información secreta y secretísima, pero también es clara la ley de que una investigación a nivel de la función legislativa, guardando justamente la misma seguridad de los documentos, las instituciones públicas están obligadas en facilitar esa información. Aquí no hay argumento legal que impida a los funcionarios brindar esa información en estos procesos de fiscalización, control político, que es el caso de esta información denominado Pandora. Un poco para entender y para que quede clarísimo, corríjame si me equivoco, desde la comisión se ha concluido que el presidente de la República en efecto transfirió sus acciones en paraísos fiscales antes de ser candidato, pero la preocupación de la comisión es dónde se fueron esas acciones y si están en manos de sus familiares. Esa es la pregunta que todavía no se ha respondido, asambleísta. Yo creo que ahí no solamente hay que poner en duda el tema de la legalidad. Nosotros insistimos en el tema de la legitimidad. Por eso, insisto, nosotros dentro del informe adjuntamos actas de las transferencias que demostrarían que el presidente Guillermo Lasso sigue vinculado a empresas offshore. Y eso es justamente seguir, digamos, indagando para aclarecer si esas transferencias que están generadas a través de estas actas tiene legalidad y legitimidad. Y eso quien lo debe brindar información para aclarecer es el presidente Guillermo Lasso. Bien, usted ha dicho algo importantísimo en esta parte de su intervención. Ha dicho también que ustedes no buscan la destitución del presidente de la República, como se ha venido diciendo, sino que el presidente, como un funcionario público, aclare todas estas interrogantes. Pero ustedes son conscientes, y con ustedes me refiero a ustedes como Pachacutic, ¿son conscientes que el correísmo sí está buscando la destitución del presidente con esto? El Partido Social Cristiano lo ha identificado así. Ellos han dicho, nosotros no vamos a impulsar una destitución del presidente de la República. Esa también va a ser una postura de Pachacutic, es decir, transparentar todo sí, destituir no.
Y bueno, yo creo que ahí, independientemente de la decisión que tome el Pleno de la Asamblea Nacional frente al informe, independientemente de los criterios que tienen cada una de las bancadas, no hay que olvidarnos que este proceso, incluso en el informe mismo, se deja por sentado que debe seguir un curso, más allá de lo que continuaremos haciendo como Asamblea Nacional y específicamente como Comisión de Garantías Constitucionales. La Contraloría y Fiscalía debe investigar y debe sancionar ya, que son otros los espacios, ya esto no es el control político, estas son instancias administrativas y penales que deberán continuar el curso sobre estas investigaciones. En ese sentido, no podemos definir de cuál puede ser digamos, el rumbo o que dentro del informe y de la investigación que tiene que realizar la Contraloría General del Estado y la Fiscalía tenga esta investigación de los denominados Pandora Papers. Se esperarán entonces a ver los resultados y las conclusiones, lo cual me parece bastante correcto. Asambleísta, este informe está ya en manos de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Lloris. ¿Será revisado para ver cuándo se lo podría someter a consideración del Pleno? Sí, el día de ayer, en la tarde, lo he enviado a la presidenta, Secretaría General, por disposición de la presidenta Guadalupe Lloris, ya ha compartido a los y las asambleístas, y bueno, ahí ya el organismo correspondiente cuando lo pone en debate en el seno de la Asamblea Nacional. Nosotros sí queremos insistir sobre algunas interpretaciones que se están generando a partir de ese informe, que si bien es cierto, citamos el tema de la conmoción interna, que no es y ahí repito, citamos algo que ya lo ha mencionado por el decreto del estado de excepción el presidente Guillermo Lasso, que la misma asamblea lo ha puesto también para cuando se resolvió que la Comisión de Garantías Constitucionales siga esta investigación. Para nosotros lo más importante, y no solamente porque nosotros como comisión queremos saber qué ha pasado con esas empresas offshore que tenía el presidente Guillermo Lasso, creo que es una obligación ética y moral de los y las funcionarias públicas brindar esa información y aclarecer para todos los y las ecuatorianas. 7 de la mañana con 22 minutos, 7 de la mañana con 22 minutos. Asambleísta, un poco para cambiar de tema antes de despedir esta entrevista, la postura de Pachacutic en torno al proyecto de régimen tributario enviado por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Este proyecto va a ser revisado intensivamente esta semana. ¿Cuáles creen ustedes que son las líneas rojas que no están dispuestos a dejar pasar en esta propuesta del Ejecutivo? Bueno, es un tema que el día de hoy lo vamos a tratar a nivel de la bancada, y no quisiera adelantar criterios, ya que necesitamos revisar en su conjunto el contenido, y más bien para nosotros siempre ha sido importante el poder tener decisiones colectivas que no nos permita dispararnos cada uno por nuestro lado, sino más bien hacer un análisis. Esperamos también tener reuniones con el Parlamento de los Pueblos, donde se juntan varias organizaciones sociales, populares y el movimiento indígena, para también con ellos consensuar en algunos criterios que nos permita después defender ya a nivel legislativo esta propuesta presentada por el presidente Guillermo Lasso. Se esperarán entonces un poco más, pero en todo caso, sí, ustedes han definido cuál va a ser su postura, es decir, qué están dispuestos a dejar pasar, qué no están dispuestos a dejar pasar. Justamente esos temas los vamos a analizar, como digo, como bancada. En esta semana hay varias reuniones, no solamente como bancada, el mismo movimiento se ha convocado a su consejo político ampliado, y
y también se está ya trabajando para esta reunión con el Parlamento de los Pueblos en donde analizaremos. Insisto, nosotros siempre hemos sido respetuosos de las decisiones colectivas, pero también de las necesidades que tienen los sectores sociales populares. 7 de la mañana con 24 minutos, 7 de la mañana con 24 minutos. Queremos agradecer la presencia de Fernando Cabascango, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, que ha investigado el caso Pandora Papers. Se muestran cautelosos, esperan a ver los resultados y cuál es el pronunciamiento del presidente de la República en torno a estas preguntas que han quedado pendientes. Muchas gracias por su tiempo, asambleísta. A ustedes, muchas gracias por la invitación y un buen día para todos y todas.